Hola, ¿qué tal? Hoy abordaremos un tema correspondiente a Lengua Materna 2, Español de segundo grado. Bloque 1, Hermanos de Cuento. Proyecto 3, investiga sobre la diversidad lingüística. El aprendizaje esperado investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Como lo mencioné, hablaremos sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Pero, ¿qué es la diversidad? La diversidad es el término que se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. El término de diversidad es de origen latín, diversitas. Nos enfocaremos en la diversidad lingüística, la cual se refiere a la existencia de una multiplicidad de lenguas dentro de un espacio geográfico, es decir, la diversidad lingüística demuestra la existencia de diferentes lenguas dentro de una misma comunidad y que comparten el mismo espacio geográfico. Un factor que mide la diversidad cultural de una región, país o área geográfica es la diversidad lingüística, que se refiere a la medida de la cantidad de lenguas existentes en un país o en un área geográfica determinada. También tenemos la diversidad de los pueblos hispanohablantes. Con esto decimos que a pesar de que en los pueblos hispanohablantes se habla la misma lengua, a través del tiempo esta ha ido evolucionando y modificándose a su manera, generando un cambio de nivel léxico y de sintaxis, así como la cultura presente en cada uno de estos pueblos. Aunque son semejantes, tienen carencias y costumbres diferentes. Ahora hablaremos sobre las variantes geográficas del español, pero antes vamos a hablar sobre el español actual. Hoy en día, la consolidación e importancia del español se ven favorecidas por la mejora de las condiciones de vida que permite la alfabetización de la mayor parte de la gente. También influyen los progresos tecnológicos y el desarrollo de los medios de comunicación que contribuyen a extender el uso culto del idioma. Además, destaca la notable valoración internacional del español debido al crecimiento demográfico, cultural y económico de los países hispanohablantes. En los siglos XX y XXI, la literatura española e hispanoamericana ha alcanzado un gran prestigio internacional y una difusión excepcional por todo el mundo gracias a autores españoles como Machado, Juan Ramón Jiménez e hispanoamericanos como Rubén Darío, García Márquez o Vargas Llosa. Ahora hablemos de las variantes del español. Una variedad lingüística es una forma de la lengua que se caracteriza por una serie de rasgos lingüísticos que son usados por una comunidad determinada de hablantes que tienen entre sí o bien relaciones sociales o bien relaciones geográficas. Estas diferencias se pueden presentar en la entonación, la pronunciación, el vocabulario y las locuciones o expresiones que usan en cada lugar. Es por eso que cuando escuchamos a una persona podemos saber de dónde es, en qué región reside o incluso el nivel de estudios que tiene. Un alto porcentaje del vocabulario es común entre todas las variantes del español, el 90% señala en un artículo, mientras que las variantes del vocabulario y las locuciones en todas sus variantes enriquecen a este idioma. Existen variantes léxicas y culturales en los pueblos hispanohablantes, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo a lo que se menciona, se pueden encontrar diferentes variantes, ya que todos, aunque hablen español, expresan sus ideas de diversas formas. Por ejemplo, lo que en México conocemos como hablar o platicar, en Colombia se conoce o se dice parlar. Apurarse, que es lo que conocemos aquí en México, en Colombia lo llaman o lo mencionan como afanarse. Dependiendo del país en el que estemos, vamos a escuchar diferentes terminaciones para el carro. Por ejemplo, coche, automóvil, vehículo o auto. Aquí en México lo llamamos como celular. En España lo llaman móvil. En Venezuela se pronuncia pitillo. En otros países
se le dice pajilla. Aquí en México lo conocemos como popote. Lavamanos, así se conoce en Venezuela y en México. En España se dice lavabo, en Chile y Argentina se dice lavatorio. El siguiente punto a tocar son las variantes del español en distintos grupos sociales. Pero, ¿qué son las variantes sociales? Las variantes sociales son las diferentes maneras de hablar de las personas dentro de los grupos de una misma sociedad, o los cambios que presenta una misma lengua dependiendo del contexto social, cultural o geográfico en el cual se desenvuelven las personas. Por ejemplo, los dialectos son variantes dentro de una misma lengua que se habla en distintas áreas geográficas dentro de un mismo país. También existen variantes profesionales. En distintas profesiones se utiliza un vocabulario y forma de expresarse distinta. Asimismo, están las variantes étnicas y las religiosas o sagradas. A continuación, vamos a analizar algunas variantes lingüísticas en grupos sociales. El primero, el lenguaje coloquial o el lenguaje común. Es el que emplean los hablantes en su vida cotidiana para comunicarse con los alumnos y la familia. Podemos decir que es la variedad más utilizada de la lengua. En el lenguaje oral se caracteriza en general por ser espontánea, relajada y expresiva. Aunque respeta la norma, comete algunas incorrecciones. Esto se habla en un léxico sencillo y familiar. Por ejemplo, se pueden realizar algunas palabras comodín, por ejemplo, esta cosa. Algunas muletillas, que son cosas que repetimos constantemente. ¿Entiendes? Entonces, y luego, ¿sí? Algunos usos de aumentativos. Ay, está bien grandote. O está bien fortote. O en algunos diminutivos. Ay, mira qué manitas. Ay, está bien chiquitillo. Entonces son esas palabritas que son uso de aumentativos. También es un vocabulario impreciso y limitado. Hay veces que vamos a omitir algunas palabras, ¿sí? Las vamos a recortar. Por ejemplo, el cole, vámonos en bici, ¿sí? Tráete la troca en vez de camioneta. Son esas palabritas. Y pues, las frases son cortas, sencillas y a veces sin terminar. No, si yo te contara. Oye, ¿qué crees? ¿No? ¿Para qué te digo? ¿Sí? Otra modalidad lingüística es el lenguaje vulgar. Es usada por la gente corriente en sus relaciones ordinarias, con frecuentes transgresiones a la norma y uso de vulgarismos. Viene determinado por la deficiente formación lingüística de los habitantes, que se sienten incapacitados para cambiar su registro idiomático y por lo tanto disponen de menos posibilidades de comunicación, lo que supone una desventaja individual y social. El desconocimiento de la norma origina varias incorrecciones llamadas vulgarismos, que afectan a todos los planos del lenguaje. Por ejemplo, la pérdida de consonantes, diputado, alteraciones verbales, habemos, aiga, vinistes, abuso de muletillas y palabras comodín, abuso de palabras malsonantes. También contamos con el lenguaje jergal. Es lengua especial de un grupo social diferenciado, usada por sus hablantes. Solo en cuanto miembros de ese grupo social, las principales jergas son la jerga de grupos sociales, utilizada como seña de identidad por un conjunto de personas para diferenciarse de los demás. Los deportistas, los jóvenes, los estudiantes, los cazadores, los espiritistas. También viene la jerga familiar, que es el conjunto de palabras que por broma o ironía se introduce en la conversación familiar de todas las clases sociales. La jerga profesional es el lenguaje base de tecnicismos utilizado en diversas profesiones, en los médicos, los informáticos, los filósofos, científicos, matemáticos, marineros, etc. Las características generales de las jergas, por ejemplo, es el uso de un vocabulario que solo conoce el grupo al que le da cohesión. Quien entre en el grupo está obligado a aprender dicho vocabulario. También tiene un ocultismo el vocabulario. Tiene diversos grados. No es igual
el de la jerga familiar, que el lenguaje de de tus compañeros, de tus amigos. En el de la cárcel, las palabras cambian frecuentemente para mantener el grado de ocultación. Tenemos aquí la jerga juvenil, que es el uso de palabras comodín, por ejemplo, colega, amigo, bro, compa, ¿sí? Entonces, toda esa parte es la que nos va a permitir a nosotros tener esa variante en grupos sociales. Yo como alumno, no me voy a dirigir o no voy a hablar con el maestro de la misma manera que hablo con mi compañero de clase. O no voy a hablar igual con mi compañero de clase que con mi mamá, con mi papá, con algún familiar. Esas son las variantes que tenemos en el español. Ahora toca hablar de la fase 3, cambio del español a través del tiempo. El español es una de las lenguas más difundidas del mundo. Algunos dicen que es también una de las más difíciles de aprender. Esta lengua es una mezcla de muchas. Contiene elementos lingüísticos de los habitantes originarios de la península ibérica, que a través del tiempo fue colonizada principalmente por romanos y árabes, quienes impusieron sus respectivas lenguas, el latín y el mozárabe. Bajo el gobierno del Imperio Romano, la región se conoció como Hispania, y sus habitantes aprendieron el latín, hablado por soldados, comerciantes, colonizadores y administradores romanos. Al mezclarse el latín con las lenguas de los celtas, íberos y cartagineses, surgió el latín vulgar, llamado así porque siguió los modelos clásicos del latín, pero introdujo palabras de otras lenguas. Cuando los visigodos, que eran las tribus germánicas de Europa Occidental, invadieron Hispania, el latín siguió siendo la lengua de la cultura y el gobierno. En ese tiempo se agregaron palabras del germán. En el siglo VIII, grupos islámicos del norte de África conquistaron la región e impusieron su lengua en diversos lugares. En Austria sobrevivió el latín vulgar. Al reconquistar los reinos cristianos, las regiones dominadas por los árabes, sus dialectos de latín vulgar se volvieron dominantes, especialmente el de Castilla, originando en las llanuras del norte y llevado al sur y al este. En el proceso, muchos términos de origen árabe fueron asimilados por el castellano. Se considera que aproximadamente unos 4.000 vocablos del español son de origen árabe. Ya desde el año 1200 se inicia la creación del idioma español, durante el reinado de Alfonso X el Sabio, que adoptó al castellano como el idioma del reino, y se tradujeron a este obras científicas, jurídicas y literarias del griego, latín y árabe. Durante el reinado de los reyes católicos, logró gran difusión y se convirtió en la lengua oficial de España, quienes completaron la reconquista expulsando a los árabes del territorio. En 1492, España inicia su expansión hacia América, y con ello la difusión de la lengua. Los pueblos conquistados del continente recién descubierto aprendieron, como los habitantes de la península ibérica en su momento, el español de los conquistadores, los soldados y los curas, una mezcla de español culto popular. En 1713 se funda la Real Academia de la Lengua Española, cuyo lema limpia, fija y da esplendor. Manifiesta el propósito de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza, además de preservar el idioma en el estado de plenitud que había alcanzado durante el siglo XVI. Hace unos años se publicaron algunos cambios al alfabeto y a la ortografía de algunas palabras, así como la introducción de ciertos términos que vienen utilizándose desde hace tiempo motivados por los avances en la comunicación. Ahora, el alfabeto tiene oficialmente 27 letras o grafías. Se suprime la ch y la doble L, ya que se considera que no son letras, sino dígrafos, o sea, dos letras para un sonido. La Y se llamará Y, la I latina será solo I. Las letras V y B se llaman así, B y V,
quedan suprimidos los adjetivos de B larga, B corta, B grande, B chica, con los que se identificaban estas letras, y mayormente aquellos de B labial y B labiodental. Por su parte, la W, a partir de años anteriores, del 8 de abril del 2014, es W, no W, como la llamábamos o como la seguimos llamando. Igual se suprimieron algunos acentos en las palabras solo, guión o ir, dado que se consideran monosílabos. Todo esto es parte de la historia del cambio o la evolución de nuestra lengua, que es el español. Y no solamente en México, sino en todos los países hispanohablantes. Fase 4. Uso del español como lengua de comunicación internacional. En América, como ya lo comentamos, la historia del idioma español comienza con la colonización del continente americano a inicios del siglo XVI. El comercio y la migración han jugado un papel predominante en la expansión de la lengua española hacia todo el mundo. El español y la cultura hispánica siempre han suscitado un gran interés en los últimos años. Ese interés ha crecido de forma notable. Esto se debe a que el español es el idioma más hablado entre las lenguas derivadas del latín, las lenguas romances como el francés o el italiano. Por esta razón, suenan tan similares algunas palabras entre idiomas. Este fenómeno se debe a que comparten rasgos característicos tanto en términos de cantidad de hablantes como de países en los cuales predomina dicho idioma, además de convenciones ortográficas similares. El uso de español no se limita a España, México y las naciones de Centro y Sudamérica, ni del Caribe, sino que incluyen países del continente africano y asiático, a pesar de no ser la lengua oficial. También pasa a la inversa. En España, además, se habla el catalán, gallego y euskera, que se conoce más comúnmente como vasco. Y en México, el español convive con las lenguas originarias como el náhuatl, el chol, entre muchas otras. Nuestro país cuenta con más de 60 agrupaciones lingüísticas originarias, además del español, y todas muy variadas, que conviven y enriquecen nuestra cultura e incluso el mismo español. Por ejemplo, la palabra chocolate, usada en todo el mundo, es de origen náhuatl. También está el caso de Puerto Rico, que es un territorio asociado a los Estados Unidos, en donde tanto el español como el inglés son lenguas oficiales. ¿Te imaginas qué diferente es la forma de hablar de esta enorme cantidad de personas? Las diferencias aumentan si se considera que existe una gran cantidad de variantes del español y cada pueblo tiene su cultura y formas de expresarse. Incluso varía dependiendo de la edad o el grupo social de cada habitante. Existen 21 naciones hispanohablantes, cada una con sus propias características lingüísticas. Algunas de estas son compartidas con todo el mundo, otras solamente con algunas naciones y otras son de uso exclusivo del país o región donde se habla. Por lo tanto, no todos los hispanohablantes usan el mismo vocabulario, pues cada comunidad ha integrado particularidades regionales, dependiendo su contexto. Aún así, hay un vocabulario compartido en todo el mundo hispanohablante, por lo cual podemos entendernos. Por ejemplo, un saludo se puede decir de diversas formas en varios países. Por ejemplo, en Venezuela, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? En Argentina, hola, ¿qué onda? ¡Qué bola! En Bolivia, hola, llegué. En Guatemala, ole, onda, mae, hola. Y aquí en México, hola, buenas, buenos días, buenas tardes. La palabra hola es una forma ya establecida por los hispanohablantes y se puede emplear para iniciar una conversación en cualquier país. Cuando se conocen las variantes léxicas de los pueblos hispanohablantes, se comprende y se valora lo vasto que es el español,
De esta manera aprendemos a respetar la diversidad lingüística, que es parte de la riqueza cultural de una comunidad, una sociedad o un país. Ahora hablaremos sobre la diversidad lingüística en México. Cada uno de los países tiene sus diversidades, pero las lenguas que se hablan en México representan la mayor riqueza de diversidad lingüística y cultural, no solo en América, sino en el mundo. Incluso en el mismo territorio mexicano existe gran variedad entre una localidad de otra, encontrándonos que una palabra puede tener diferentes significados entre sus regiones. El español de México está conformado por un número significante de vocablos indígenas, justificado hecho, ya que si nos preguntamos cuántas lenguas se hablan en México, se hablan 68 lenguas en todo el país, incluyendo las indígenas. Y esto obedece a sus orígenes, además de que en la actualidad existen más de 50 etnias en dicho país. Algunas son el náhuatl, el chol, totonaca, mazateco, zapoteco, celtal, otomí, mixteco, maya. Como lo mencionaba, México es uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística del mundo. Existen 11 familias lingüísticas a las que pertenecen 68 lenguas, de las que se derivan 364 variantes. Pero a pesar de todo esto, la UNESCO afirma que muchas de ellas lamentablemente están en peligro de extinción. Las lenguas varían de acuerdo a la región geográfica, esto es por la historia y cultura de cada una de ellas. Debemos tener en cuenta que también nuestro país se divide en algunas regiones. Esta división regional del territorio mexicano se estableció a partir de la combinación de factores físico-naturales e histórico-culturales. Los histórico-culturales tienen que ver con las formas de organización social y económica que los seres humanos han creado como parte de su adaptación al medio natural en el que viven. La combinación de todos estos factores forma uno de los criterios que se utilizan para establecer semejanzas y diferencias entre las 32 entidades que integran al territorio nacional. La agrupación de los estados que presentan características similares, ya sean de tipo físico, cultural y o económico, da origen a la formación de 8 regiones, las cuales son las siguientes. El noroeste de México está compuesto por Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. El noreste de México está compuesto por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El oeste, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. El este de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. El centro norte de México se encuentra Aguascalientes, Guanajuato, nuestro estado, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. El centro sur de México se encuentra la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos. Al suroeste encontramos a Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y al sureste está Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Cada región tiene sus diversidades lingüísticas. Aunque hablamos el mismo idioma, todos tienen sus regionalismos,